Sí. Sí. Y hay un detalle, que Adán come el árbol y no muere. No muere inmediatamente. Claro, o sea, no una muerte física, No me agónica, refiero al físico, sino que me refiero a que la muerte hay que entenderla como separación del hombre de Dios, digamos. Inmediatamente que el hombre cae, que el hombre peca, que desobedece lo que le habían mandado, inmediatamente no muere. O sea, inmediatamente no es, o sea, no es que coma y de repente apareció fuera del Edén. Eso ocurre después. Pero ocurre algo antes que fuera echado, antes que fuera maldecido completamente. Ocurre algo antes. ¿Puedes checarlo en Génesis? Ya. Antes que siga. ¿En qué parte? Déjalo en pausa. Vamos a Génesis 3. 3. Me gustó lo de la Pame cuando dijo que cuando el hombre cayó se sintió desnudo. Después se escondió. Hace dos cosas. Sí. Se siente desnudo, se da cuenta de su condición y se esconde. Sí, hay otra detalle más. Siente temor. Tuve miedo, escuché tu voz y me escondí. Sí. Pero me escondí porque tuvo temor, o sea, tuvo temor antes de esconderse. Pero, sin embargo, en ¿Número? número 3.9, Génesis 3.9. ¿Del 3 al 9? No, Génesis 3, capítulo 9. Ah, ya. Fíjate que dice, mas Jehová Dios llama al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Esa fue la oportunidad que tuvo Adán. Eso se llama el periodo de gracia. Exactamente. Dios le da una tregua a Adán. Dice, ok, tú pecaste, no hay ningún problema. Ya. Sé que me desobedeciste. Hiciste exactamente lo que yo dije que tú hicieras. Por esa desobediencia, lo más probable es que yo tenga que matarte. Pero no le había dado la posibilidad de arrepentirse. ¿Cómo hubiera cambiado si Adán le hubiera dicho sí, pequé? Sí, en realidad fui yo. Pues no te conozco de ti, ya fui yo. Ya yo fui. ¿Puedo preguntar algo ahí? Diga. Ese periodo de gracia, ¿cuánto dura? Esa es una buena pregunta. Y ahí hay una pregunta antes que esa. Este periodo de gracia, ¿quién lo provoca? No lo provoca Adán, porque Adán provocó ira. Adán provocó la ira del Señor. Pero de repente, si va a ir el Señor encima de él a matarlo, y de repente para Dios, y le da un periodo de gracia, y empieza a conversar con él para que el tipo se arrepintiera. No fue en onda a preguntarle, porque si quisiera Dios matarlo, lo mata, o sea, lo cochaza, no hay más, no hablamos más ya. Pero sin embargo conversa con él. Ese periodo de gracia lo provoca un sacerdote. Ya lo vimos la vez pasada, que el sacerdote se pone entre la ira de Dios y el pueblo que pecó, y hay un mediador ahí que lo que hace es intentar reconciliar a Dios con el hombre, para que no peleen, para que no sean enemigos nunca más. Y para hacer eso, él hace dos cosas. Promueve un periodo de tregua militar. Es lo mismo que Jesús, cuando Jesús vino al mundo, dijo, he aquí el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos puede convertirse, porque usted lo ha leído. No dijo, aquí el reino de Dios se ha acercado, muéranse, no, sino que le da un periodo prudente, nadie sabe cuánto es eso. Y fue lo mismo que es la misma pregunta que la misma pregunta de Rodolfo se le hicieron los judíos a Jesús. Le dicen, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús le responde algo mucho más profundo que cubría la pregunta y muchas cosas más. Le dice, no es dado a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En otras palabras, los plazos, los tiempos de Dios, solamente Dios los conoce. Eso fue lo que quiso decir. El tiempo que ustedes tienen para hacer la regla que ustedes tienen que hacer, solamente mi Padre lo sabe. Yo no se lo voy a arreglar a ustedes. Lo que sí ustedes tienen la responsabilidad de ocupar ese tiempo mientras tengan tiempo para hacer lo que tienen que hacer, que es arrepentirse y todo eso. Es importante. De hecho la Biblia no relata en Génesis cuánto duró esa conversación. Porque no dijo, y se apareció Dios y tuvo 24 horas conversando con Moisés, con Adán, ni siquiera nos muestra cuánto duró esa conversación. No. Por ende, a propósito nos quiere decir
que ese tiempo de gracia es un tiempo indefinido, no está terminado, para el hombre por lo menos, en que el hombre peca y lo primero que Dios hace es no lo mata. Eso es importante destacarlo, digamos. Pero ese periodo de gracia es como... La muerte no es instantánea. Claro, la muerte no es instantánea. Dios suspende la promulgación del juicio hasta que... Porque... y de hecho la justicia ordinaria recoge esa idea en que el ladrón, aunque el ladrón lo viene robando, no se va a la cárcel al tiro. ¿Se fijaste ahí? Tiene que pasar por un juicio. Aún la justicia que es pedestre, digamos, que es ratona, aún la justicia humana, que es mala, aún así recoge la idea de que al tipo no se le puede meter directamente a la cárcel, que tiene que pasar por un juicio, tiene que pasar por una instancia en que él puede contraalegar y decir, por último lo hice, porque no sé, me forzaron, o no es lo que usted está pensando, ¿me entiende? Por eso que la promulgación de la ley además dentro de la ley además se incluye un periodo de gracia que era la parte que no se veía en la ley, digamos. ¿Qué le pasó a los judíos? Pillaron a la mujer adulterando con un sacerdote, pescaban la mina y quisieron matarla de una, ni siquiera pasar por un juicio, digamos. Era la constatación del hecho. Nada más. Nada que... Mi pregunta va también por el tema del tiempo, porque a muchos nos ha pasado que pedimos perdón por el pecado y lo volvemos a cometer. ¿Ya? Entonces la pregunta sería, ¿cuántas veces me puedo arrepentir? Qué buena la pregunta. Si la ley no condena el hecho, sino que la intención del hecho, lo voy a decir de nuevo. Está el hecho, un gallo robó, la Nati se robó el micrófono. El próximo sábado no tenemos micrófono. Un dato sin hecho. Puede decir algo, ¿no? La Nati se robó el pregunto, o cualquier cosa, ya se robó un lápiz. Se robó un lápiz y de repente la pillamos todos. Dale, tú fuiste a catar el lápiz. Ah, sí, fui yo. Ahí está el lápiz. Pregunta, ¿se arregló el problema? No. El deshacer el hecho, ¿resuelve el problema? No lo resuelve. No. Porque nunca se resolvió la intención que había detrás de su corazón. Por ende, el pedir perdón por el hecho era lo que no tenía, era lo que no había que hacer. Si yo me arrepiento, Señor, me pillé, Señor, adulteré, Señor, no adultero más, Señor. Me arrepiento, y ojo, cacha como dicen algunos cristianos, Señor, me arrepiento de haber cometido adulterio y ayúdame a no volver a adulterar. Siempre está, en su discurso de arrepentimiento, está el foco en el hecho, pero nunca está el foco en la intención del hecho. Por ende, ese arrepentimiento es superficial porque está a nivel de los hechos y no a nivel de la intención del hecho. Por eso que cuando alguien le dice, por eso que eran tan pencas los confesionales católicos, porque el tipo decía, sí, me agarró 3 vacas, ya no te lo doy más 3 vacas, y ahora va a ser 3 vacas, y se acabó. Pero como que se reparó el hecho, pero los hechos no se reparan. De hecho, tenemos la noción, como humanos, tenemos la noción de que por cada acción hay una desacción. Si yo rompo un macetero, lo puedo volver a pegar. Y se acabó el problema. Eso es un acto reparatorio. Eso no es así. Para cada pecado no existe un despecado. Tú no puedes reparar un pecado. No se puede hacer. Por ende, la pregunta es, ¿cómo se tuvo que haber arrepentido Adán para que Dios lo hubiera perdonado? Y para que ese error se hubiera ido. Esa es una pregunta para mí. ¿Qué piensas tú? Que